Listo. Entonces, hola, muy buenos días a todos de nuevo. Los saluda Julián Arenas y les doy la bienvenida a este podcast sobre el futuro de los mercados inmobiliarios para que puedan tener todo el conocimiento suficiente para tomar las mejores decisiones de inversión. La idea y el objetivo de este podcast es tener una charla tranquila con todos ustedes para que puedan tomar las mejores decisiones y para poder compartir con todos el conocimiento que he adquirido a lo largo de más de 10 años trabajando en este sector. En primer lugar, me gustaría agradecerles a todos por estar conectados y hoy justamente les cuento a los que me están escuchando en el podcast que estamos haciendo un live en Instagram justamente en este mismo instante. Entonces, pues agradecerles a todos los que me están viendo y los que me están escuchando por escuchar este podcast y también comentarles que me pueden escribir a mis redes sociales en hashtag, en Instagram, en Facebook, en Twitter, con el numeral @julario87 y en LinkedIn me pueden encontrar como Julián Arenas también. También los quiero invitar a compartir este podcast con todas las personas que ustedes crean que les puede interesar. Normalmente pues la gente se queda como lo escucha una vez y no lo comparte y la idea es que lo puedan compartir porque uno no sabe cuánta gente necesita conocer esta información y que le pueda ser útil. Entonces, como les contaba, el día de hoy, el podcast de hoy es un podcast especial porque hicimos una encuesta en Instagram con todos los seguidores y ganó el tema de los hacks inmobiliarios. Veníamos trabajando una línea temática del futuro de los mercados inmobiliarios, que fue el primer podcast, y en ese podcast lo que hicimos fue hablar sobre los 4 sectores más importantes, que es comercio, vivienda, hotelería y oficinas. Y los 3 primeros, digamos, los siguientes podcasts de eso fueron los que continuaron esas líneas. Entonces ya trabajamos el tema de los centros comerciales, que fue muy exitoso, muchísima gente me escribió al respecto. El tema de vivienda también les gustó muchísimo y el tema de oficinas. Teóricamente el día de hoy íbamos a trabajar el tema de los hoteles, pero hicimos una encuesta y con todo lo que está pasando con el tema del COVID y con con toda la coyuntura que estamos viviendo de las cuarentenas, se me ocurrió la idea de hacer a ver qué les interesaría más, si seguir conociendo sobre el tema de los hoteles o planteé la posibilidad de unos hacks de inversión, porque creo que este es el justo momento en el cual todos ustedes podrían aprovechar las oportunidades de inversión que existen. Entonces, de esa encuesta, como el 70% de las personas que respondieron la encuesta, fueron como más de 200 personas las que respondieron la encuesta, me contestaron que querían el de hacks de inversión, como por el 70%. Entonces, justamente ese va a ser el tema del podcast del día de hoy. Y bueno, me excuso por la introducción tan larga, pero bueno, empecemos. Todo el tema y todos los hacks de inversión, ¿de dónde vienen? ¿Y por qué quisiera yo empezar por ahí? Porque más o menos me he manejado y quisiera contarles una historia personal. Yo llevo, como les conté al inicio, llevo trabajando más de 10 años en el sector inmobiliario y específicamente he estado trabajando en temas de investigación de los mercados, cómo se han desarrollado, cómo se mueven, para dónde van, todos los proyectos y los futuros negocios que se están realizando en el mercado. Entonces, esto me ha permitido conocer y tener una interacción muchísimo más grande con muchos proyectos y vivir digamos, actualizándome constantemente en toda la información que ha sucedido para poder darles una información, digamos, para poder compartirles esta información y créanme que lo que estoy aprendiendo y lo que les voy a compartir hoy es de lo que último que he aprendido, digamos, de la semana pasada trabajando con mis mentores, trabajo con varios mentores y trabajo también en varios temas de investigación, entonces este conocimiento es de lo último que he podido adquirir. Entonces, bueno, ya teniendo claro eso, vamos a pasar a lo que les interesa y a lo que les contaba. Los principales hacks de inversión. Entonces, el primer hack de inversión que a mí me cambió todo, es que es romper un mito o una creencia limitante que yo tenía. Y era que yo necesitaba grandes cantidades de dinero para invertir. Y realmente me di cuenta que no. Realmente uno en el sector inmobiliario puede empezar con muy poco. No necesita uno un capital gigantesco para empezar. Y ese es como la primera mensaje que quisiera dejarles hoy es, no se preocupen que si no tienen millones y millones de pesos, en este caso en Colombia, o de dólares, o miles de dólares en el banco, porque pueden iniciar con muy poco. No necesitan muchas, pues, necesitan es quitarse como esa tara mental para poder empezar a invertir. Ese es el primer hack de inversión y fue lo que, en mi caso, fue lo que empezó a romper como esas limitantes que yo tenía. Adicionalmente a eso, lo que me ayudó mucho a mí también fue cambiar mi percepción sobre lo que quería. Y eso es lo segundo que quisiera contarles. Y es, tienen que tener un objetivo claro para lo cual lo van a hacer.
Digamos, no es solamente invertir por invertir o comprar por comprar, sino que tengan un objetivo muy claro antes de empezar a hacer todo el tema de las inversiones. Y en el objetivo muy claro digamos, les recomiendo tres preguntas importantes que pueden hacerse. Y la primera es, ¿qué voy a hacer? Digamos, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a comprar un apartamento? ¿Me voy a asociar con alguien? ¿Voy a ir a tal lugar? ¿O voy a X o Y? Lo que quieran, pero tienen que tener claro qué van a hacer, ¿cierto? Para poder ingresar en este mercado. La segunda pregunta importante es, ¿por qué lo voy a hacer? Digamos, ¿por qué y cuál es el objetivo final de lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo quiero hacer? Porque quiero no sé, tener un futuro financiero estable, porque quiero rotar mi dinero, porque, no sé, lo que se les ocurra a ustedes, pero tienen que tener muy claro el por qué lo quieren hacer. Y el tercero es cómo lo voy a hacer, digamos, cuáles son esos pasos a seguir para empezar a invertir en los mercados inmobiliarios. Entonces, es muy importante que tengan esto porque les va a dar un foco y les va a dar un objetivo claro a la hora de hacer las inversiones inmobiliarias que están pensando hacer. Entonces, ese es el segundo. ¿Listos? Entonces, volvemos. El primero es romper el mito, como la mente de que se necesitan grandes cosas y realmente necesitan muy poco. Y el segundo es tener un objetivo claro. ¿Listo? Ahí van los dos primeros. El tercero hack de inversión que me ayudó a mí mucho para desarrollar las cosas es un principio fundamental en la vida y lo pueden aplicar no solo para las inversiones inmobiliarias sino para en todo en su vida y es el principio de Pareto. ¿Qué habla el principio de Pareto? El principio de Pareto es hacer el 20% de las cosas o de las acciones que te llevarán el 80% de los resultados. ¿Cierto? Entonces, este 20% de las cosas que llevarán el 80% de los resultados que son en el mercado inmobiliario es esas 20, digamos ese 20 o esas acciones puntuales que ustedes pueden ir haciendo a diario en su vida para lograr los resultados en el futuro. ¿Y a qué me refiero con resultados? Es decir, ponerles un ejemplo, pueden ser esos ahorros programados que ustedes tengan y es una historia personal. Antes de que yo iniciara en el tema de las inversiones inmobiliarias, lo que hice fue una planeación financiera de mis propios flujos de caja. Y en ese propio flujo de caja, lo que miré es, bueno, quiero adquirir X producto, ¿cierto? Tenía claro el porqué. Entonces quería adquirir X producto para poderlo después rentar o poderlo irme a vivir después en otro lado. Entonces cuando ya tuve claro ese producto, supe específicamente cuánto tenía que ahorrar de dinero mensual para poder lograr ese, digamos, para poder pagar la cuota o poder pagar ese inmueble que quería comprar. Antes de hacer lo que normalmente la gente hace es endeudarse antes de empezar a hacer la compra antes de tener el capital, lo que hice fue ese 20%, dije listo, voy a dedicar este 20% de mis ingresos para eso, justamente. Y durante 6 meses seguidos empecé a ahorrar ese capital. Ya para cuando habían pasado 6 meses ya tenía el capital suficiente para lo que en México llaman el enganche o en Colombia llaman como la separación del negocio y ahí ya pude como tener ese flujo, ese capital suficiente para dar esa cuota y poder empezar a manejar el resto. ¿Y por qué es importante ese 20%? Porque ese 20% que hice inicialmente me estaba generando el 80% de los resultados, que era ya adquirir un inmueble y ya tenerla como el hábito de tener ese ahorro mensual y ya no contar con esos recursos. Entonces, realmente cuando ya adquirí el inmueble, di la separación y ya el inmueble era mío y pude ya manejar el flujo de caja suficiente, ahí fue cuando todo empezó a generarse como una sinergia muy importante dentro del tema de la inversión y ya fue muchísimo más fácil hacerlo como a seguirlo haciendo en el futuro. Entonces, a eso me refería específicamente con el 80-20. Y ese 20% también lo pueden aplicar en todo lo de su vida diaria, justamente. Y pues aquí hago un pequeño paréntesis. Lo pueden aplicar, no sé, con la alimentación, que es ese 20% de la comida, o ese 20% de las cosas en el ejercicio, por ejemplo, que me va a dar el 80% de los resultados. ¿Qué es eso? Siempre piensa en eso. ¿Cuál es este 20% de actividades puntuales que me van a dar el 80% de los resultados? El cuarto, ya vamos para el cuarto hack de inversión que quisiera dejarles el día de hoy es tener una visión a largo plazo. Tengan en cuenta que los mercados inmobiliarios son mercados cíclicos, ¿cierto? Entonces no pueden pensar que ustedes van a meter hoy algo y en un año o en 6 meses van a recuperar o van a ganar el triple de lo que han ganado. Los mercados inmobiliarios son mercados a largo plazo, pero por ser a largo plazo no lo vean como algo malo, sino justamente con toda la coyuntura que está pasando, es uno de los mercados más estables y más rentables que hay actualmente. Por ponerles un ejemplo, en Colombia, y este dato me lo dieron la semana pasada,
En Colombia el mercado inmobiliario es el único que sigue rentando y aumentando sus tasas de retorno por encima del 7%, que eso no lo da ni siquiera ningún banco, ni siquiera pues las acciones sí, pero pues ustedes saben que con toda la volatilidad, ninguna inversión a largo plazo está dejando tanta rentabilidad como las deja el mercado inmobiliario. Y eventualmente es una inversión relativamente segura, porque pues la plata está en una fiducia y esa fiducia, si algo, el proyecto no se desarrolla, pues les van a devolver ese dinero. En el caso colombiano, en México creo que también está funcionando ya el tema fiduciario algo muy parecido. Eh, bueno, ese es el cuarto, ¿listo? El quinto, tengan en cuenta que este es el momento, y este es un consejo que me lo dio uno de mis mentores, y pues una de las personas con las que yo he trabajado y trabajé durante más de 4 años, y es el doctor Pedro Gómez, que es uno de los desarrolladores y de los urbanistas más importantes que ha tenido Colombia durante los últimos 50 años. Realmente ha sido de los constructores más importantes que tuvo Colombia. Y suena feo, pero es la verdad. Y es que cuando hay fuego en las calles hay que salir a comprar. ¿Y a qué se refería esto? Digamos, es que cuando son los momentos de crisis, es cuando las cosas, digamos, cuando ustedes tienen que tener el capital o la liquidez suficiente para salir a comprar. ¿Por qué? Porque es cuando las personas o los vendedores van a estar más desesperados por poner sus productos en el mercado. Y eso es justamente lo que lo que está pasando actualmente o lo que va a empezar a pasar dentro de las próximas semanas o los próximos meses. Estén muy atentos a eso. Y es que los constructores van a empezar a sacar ofertas, van a sacar promociones, van a sacar un montón de cosas para poder poner a rotar sus productos inmobiliarios. Y ahí es donde ustedes pueden empezar a hacer las mejores inversiones. Y justamente este es el momento en donde ustedes pueden localizar los mejores proyectos a unos precios excelentes y con unas condiciones de pago, y esto es importante, unas condiciones de pago que les favorezcan a ustedes. Digamos, voy a atar esos dos hacks, esto es un hacks plus, por decirlo así, y es las condiciones de pago ustedes las manejan. Normalmente la gente se deja engañar por los constructores con unas cuotas o con unos planes de pago que a la gente no le convienen o que terminan amarrados a unas cosas que no les interesa y que no están dentro de sus intereses. Ustedes pueden manejar sus planes de pago y ahí es donde está el quick del asunto de que ustedes pueden decirle al constructor, mire, yo le voy a comprar, y en este punto es súper importante eso, y es, yo a ustedes les voy a comprar esto, pero mi flujo de caja me da para pagárselo de esta forma. ¿Le interesa sí o no? Si no le interesa, tranquilos, habrá otro al que sí le interese, pero no dejen de hacer ese tipo de propuestas porque ahí es donde ustedes pueden empezar a ganar y donde ustedes pueden como clientes finales del producto pueden empezar a obtener las mejores rentabilidades. Porque lo que le interesa al constructor al final es vender o tener esa unidad vendida. No le interesa perder clientes y con lo difícil que va a ser la adquisición de clientes dentro de este nuevo mercado, pues ustedes van a ser un activo muy muy valioso y los constructores y los desarrolladores inmobiliarios van a darles todas las alternativas para que ustedes puedan hacer eso. Entonces, ese hack de inversión es que este es el mejor momento en el que ustedes pueden invertir. No les digo si ya, pero esperen un par de semanas o miren, estén como en constante observación, y ese era otro de los hacks que les quería dar, y es, estén en constante observación de cuando las cosas empiezan a cambiar. ¿Listo? Y ahí es donde ustedes pueden empezar a capitalizar eso. Pero para poder capitalizar eso necesitan tener la liquidez en el mercado para que ustedes puedan tener ese poder de negociación sobre los inmuebles que van a adquirir. ¿Listo? Y ahí es, y pues muchas constructoras no querrán que les diga esto, pero pues ahí es donde está el quick del asunto. Digamos, ahí es donde ustedes pueden empezar a manejar esos planes de pago y pueden empezar a manejar las cosas o las cuotas como a ustedes mismos les interese, no como le interese a otra persona. El siguiente hack justamente es hacer el trabajo duro para que sea más fácil. ¿Y a qué me refiero con que hacer el trabajo duro para que sea más fácil? Es que a ustedes, si ustedes quieren invertir en el mercado inmobiliario, hay un trabajo que les toca hacer a ustedes. Y es todo lo que les he dicho anteriormente, principalmente el segundo, que el segundo es el de definir el foco, ¿cierto? Del que respondan el qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Y ya teniendo ese trabajo duro, empiecen ustedes mismos o se asesoren de alguien o vayan ustedes mismos a empezar a hacer ese trabajo de buscar las cosas. ¿Listo? ¿Para qué? Para que después sea muchísimo más fácil con ustedes, para que ustedes puedan tener ese poder de negociación a la hora que estén comprando un inmueble.
¿Por qué? Porque digamos, los constructores no son bobos y saben que ustedes van a mirar muchos proyectos. Digamos, nosotros como compradores normalmente miramos muchos proyectos. Y no está mal que nosotros digamos y que comparemos y que pongamos esa vara alta dentro de esto, porque tengan en cuenta que en el mercado inmobiliario, no sé por qué, pero las personas saben y tienen el conocimiento suficiente, pero no lo hacen valer a la hora de la compra. ¿Y a qué me refiero con esto? Es, fueron y cotizaron 8 9 o los inmuebles que quieran, ¿cierto? 2 3 4 no sé, los que quieran cotizar. Pero a la hora de la negociación, como que se les olvida todo lo que cotizaron y se quedan con lo que les están ofreciendo. Y no son capaces de decirle al vendedor de ese momento como, oiga, pero es que el proyecto tal me ofrece tal y tal cosa, o en tal otro lado me están dando tal plan de financiación, igualeme la oferta o cómo podemos hacer. Porque sí, en efecto me interesa este producto, pero yo quisiera es que usted digamos, me dejara plantear un plan de pagos así, o yo quisiera tener las cosas que me da este otro proyecto, o yo quisiera tal cosa. Es justamente eso. Y la gente piensa como que, oiga, no, pues es lo que me ofrecen y eso es con lo que me voy a quedar, y no. Eso es importante, pero para eso, para que ustedes puedan tener ese poder de negociación, tienen que haber hecho el trabajo duro antes. Y el trabajo duro antes es cotizar, dedicarle un tiempo o pagarle a alguien para que lo haga o para dejarse asesorar, justamente ese es el tema, y que puedan estar acompañados dentro de eso para que tengan un poder mucho más alto de negociación. El siguiente hack, ya vamos para el sexto, séptimo creo, no sé, no importa, es justamente miren mucho los colaterales y las ramificaciones de las cosas. ¿Listo? Y esto es importante porque no solamente, y en la situación económica que estamos viviendo actualmente, es importante que ustedes miren hacia dónde van los mercados y hacia dónde apuntan las cosas. Y me refiero a colaterales y ramificaciones con qué y en qué sentido. Digamos, si ustedes van a comprar un inmueble para rentar, ¿cierto? Miren muy bien, digamos, si los tienen para inversión, miren muy bien hacia dónde va el mercado. Y hacia dónde va el mercado, pues yo ya se los había contado en el podcast pasado y los invito a que lo escuchen otra vez, y es hacia la personalización y hacia la segmentación muchísimo más fuerte de los productos inmobiliarios. Entonces, ¿cómo juntamos estas dos cosas? Es, si ustedes saben que digamos, los productos inmobiliarios van hacia la segmentación y hacia apuntarle a nichos específicos, ¿cierto? Y si ustedes tienen digamos, un capital para invertir, pues inviertan en proyectos que atiendan nichos específicos, ¿cierto? No busquen proyectos generales que saben que van a ser como al tiempo se van a evaluar muy rápido. Entonces ustedes pueden coger este conocimiento, ¿cierto? De ese colateral de lo que está sucediendo y mirar cómo pueden atarlo hacia sus inversiones a futuro. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque los proyectos inmobiliarios normalmente no se los entregan en 5 minutos o a los 2 años. Simplemente se demoran un tiempo en entregárselos y en ese punto es donde ustedes pueden empezar a capitalizar todo este tipo de inversiones. Porque pueden juntar tanto el conocimiento que ya tienen del cliente final y de qué es lo que se viene en el futuro para este tipo de cliente, ¿cierto? Y ahí es donde hay un tema importantísimo y es el de los clientes y este segmento de la generación millennial que la describo muy bien en el podcast pasado. En el podcast, no en el pasado, no, qué pena, en el anterior, aunque en el pasado también les puede servir mucho para los que quieran hacer inversiones en temas de comercio, ¿cierto? Este cliente millennial con todas esas características tienen que buscar mercados o proyectos que atiendan las necesidades de ese tipo de persona. ¿Listo? Entonces, esas son dos, como ese hack grandote de como de que estén siempre mirando los colaterales y las ramificaciones para todas sus inversiones. Si lo quieren hasta para vivir ustedes, pues miren muy bien eso. Miren cómo se está comportando el mercado, cuáles son las zonas de la ciudad que se van a desarrollar, cuáles son esas zonas importantes. Con todos estos temas de la coyuntura que estamos viviendo, busquen, y esto es un tema pues básico, pero no siempre a la gente se le olvida, busquen algo que esté cerca a centros de salud, a colegios, a sistemas de transporte, a comercio. Eso es importante para saber en qué zona de la ciudad se están moviendo, que no queden muy lejos de muchas cosas, movilizarse muy rápidamente por si tienen alguna emergencia o por si tienen algún tema importante. El siguiente hack, y ya estamos como a punto como de acabar para darle paso a las preguntas, es ustedes pueden buscar apalancamiento. El apalancamiento es fundamental y el sector inmobiliario es un negocio que es totalmente apalancable. Digamos, no es algo que ustedes tengan que empezar desde cero, sino que ustedes pueden literalmente usar el dinero de los bancos
o pueden asociarse con 2 o 3 personas, y eso también lo aclaro, tengan mucho cuidado con quién se asocian, pero se pueden asociar con 2 o 3 personas y empezar, o más personas, y empezar a invertir en temas inmobiliarios. Entonces, eso es importante, este hack no se les olvide, es apalancable, el negocio inmobiliario es apalancable. No solamente necesitan dinero propio, sino pueden usar el dinero como de varias personas, o dinero también, pues el de ustedes, obviamente, pero pueden usar dinero de otras personas también para apalancar todo este tema de inversiones inmobiliarias, porque pues el tamaño es importante. Finalmente, me quedan dos hacks más, es cuando vayan a comprar, cuando ya estén listos para comprar, compren siempre la mejor localización. Y ese creo que ya se los había dicho en un live anterior para los que me están escuchando en el podcast. Hice un live acerca de también de este tema de inversiones inmobiliarias en Instagram. Y pues acá para los oyentes del podcast es importante que tengan muy en cuenta eso, y es cuando vayan a comprar en un proyecto inmobiliario siempre busquen la mejor localización. Es el apartamento más caro, es el, digamos, puede ser el más costoso de todo el proyecto, pero es al que al final a ustedes les va a dar las mejores rentabilidades. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen el mejor producto, pues aquí digamos, cuando ya digamos, en ese proyecto se acaben todos los apartamentos, ya todo esté vendido, ¿a quién es el? Y si ustedes lo quieren para revender o para rentar, pues el producto de ustedes, al ser el mejor, es el que mejor rentabilidad les va a dejar, porque es el que mejor precio pueden tener, el que mejores vistas va a tener, el que mejor accesibilidad va a tener, el que puede tener más parqueaderos. En general va a ser mucho más fácil, y su competencia dentro del mismo proyecto, dentro de proyectos aledaños, va a ser muchísimo mejor que tener el apartamento más barato, que es lo que suele hacer las personas. A la gente normalmente el tema del costo lo ven muy, pues obviamente por las restricciones que existen, pero tengan en cuenta que siempre es mejor comprar el mejor apartamento que puedan, digamos, en la mejor localización, con las mejores vistas y con todo lo mejor que puedan, digamos, en la medida de sus presupuestos, pero es que puedan comprar lo mejor para que después a la hora de rentarlo, o así sea para vivir, ustedes puedan tener el mejor inmueble de todo el edificio, de todo el proyecto, o de todo el sector, justamente. Y listo, ya me quedan 2 hacks más. El siguiente es, tienen que estar dispuestos a perder. Eso es importante. Digamos, aunque los mercados inmobiliarios tienen una cosa buenísima en Colombia y pues en Latinoamérica, y es que los precios no caen, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta eso. Acá los precios no caen, normalmente los precios siempre van para arriba. Tengan pues que no pueden ganar tanto, ¿listo? Entonces, estén dispuestos como a perder un poco, o a que la rentabilidad no sea lo suficientemente alta a la que ustedes esperaban, pero no van a perder. Digamos, no van a perder lo que perderían en acciones, como les está pasando a muchos ahorita, que están perdiendo miles de dólares en acciones, y puede que eso genere un boom y un ciclo diferente ya al final. Entonces, pues esos eran parte de los hacks que les quería. Eh, un último, y antes de que se me olvide, para los oyentes del podcast y es algo que siempre les repito a mis amigos, a mi familia y a todo el mundo, y es, si todos están comprando en el mismo lugar, eso ya no es una buena inversión. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Si todo el mundo está comprando en el mismo lugar, es decir, si ya todo el mundo fue a comprar en ese proyecto, ya, no, ya no es una buena inversión para ustedes. ¿Por qué? Porque ya van a tener las listas de precio más costosas, van a tener los peores inmuebles, y ya, mejor dicho, ya se quedaron con como decimos en Colombia, para pelar la olla. Y ustedes lo que tienen es que justamente lo atan con el hack de observar claramente, es busquen proyectos nuevos y traten de ser siempre los primeros en comprar en esos proyectos, porque ahí van a conseguir mejores condiciones de negociación y mejores precios, y se van a poder ganar las valorizaciones. Justamente todo eso. Entonces, bueno, ese ha sido como el tema general de todos los hacks de inversión que tenía para contestarles. Vamos como les estaba contando, estamos grabando un live en Instagram en este momento, y voy a pasar a responder unas preguntas del Instagram de una vez, y vamos a empezar acá. No se me pierdan, qué pena a los oyentes del podcast, 2 segunditos, entonces vamos a empezar con las primeras preguntas. 2 segundos, 2 segundos. Pueden ya irlas colocando. Y si ustedes, los oyentes del podcast, me tienen preguntas, se los recuerdo, me pueden escribir a @julare87 en Instagram, en Facebook, en LinkedIn o en Twitter también, con todas las preguntas que tengan. Entonces, aquí María Angélica me pregunta, ¿cómo es la inversión en los municipios cercanos a Bogotá? Eh,
Está difícil, digamos, personalmente y siendo muy sincero, yo no lo haría. ¿Y por qué no lo haría? Porque las condiciones de movilidad de los municipios cercanos a la ciudad de Bogotá todavía no están dispuestas para aceptar ese tipo de, como de masa crítica que va a llegar en los próximos años. Es decir, las personas y la generación millennial, sobre todo respondiendo al tema que les contaba de la generación millennial, y si lo quieren para inversión, digamos, piensen muy bien esto. Las zonas de trabajo en la ciudad van a ser siempre las mismas. Es muy difícil que las oficinas cambien de lugar, aunque todo esto va a cambiar mucho las dinámicas urbanas y va a ser una transformación impresionante de todas las dinámicas urbanas. Normalmente los lugares de trabajo van a seguir siendo los mismos, tradicionalmente van a seguir siendo los mismos. Van a modificarse un poco, pero van a seguir siendo los mismos. Y en este sentido, las condiciones de movilidad hacia las zonas aledañas, o como ponerlos no solo en Bogotá, sino en los municipios aledaños o en las locaciones aledañas a las grandes ciudades, no, pese a tener precios más bajos de inversión, ¿cierto? O con unas calidades de producto un poco mejores, siempre es mejor estar lo más cercano que puedan a los puntos centrales de la ciudad. Ustedes pueden identificar cuáles son las centralidades de la ciudad por varias razones, y es dónde están las oficinas, dónde se mueve la gente, y hay unas cartografías muy buenas que se las recomiendo, si no me escriben y con muchísimo gusto se las envío, y están de todas las ciudades, y es dónde vive la gente y dónde trabaja la gente. Cuando ustedes hacen match entre esas dos mapas, ustedes pueden encontrar cuáles son los mejores sitios para localizarse. Y esos son los que yo les recomendaría que compraran, digamos, para hacer inversiones, tanto para vivir como ustedes. Traten siempre de vivir lo más cerca de su trabajo que puedan. Y también para las inversiones, porque esas rentabilidades y la gente y la nueva generación, y volviendo con el tema de las nuevas generaciones, es lo que va a buscar. La nueva moneda de cambio es el tiempo. Y este es un hack que me lo dio uno de mis mentores y me lo ha dicho 1000 veces. Y lo tiene, está escrito y todo, que se llama Jerry Sánchez, que lo recomiendo que lo sigan. Y es la gente pobre, digamos, y el pensamiento de los pobres es cambiar tiempo por dinero, ¿cierto? Y el pensamiento de los ricos es cambiar dinero por tiempo. Digamos, los ricos valoran mucho más el tiempo de lo que lo valoran los pobres, porque es lo que no hay y es el único recurso que ustedes no les pueden devolver y es el único recurso, es el recurso más valioso que ustedes tienen como personas, ¿cierto? Es su tiempo. Entonces, este recurso para la nueva generación y para los nuevos compradores va a ser fundamental. Y entonces, cuando ustedes puedan ahorrarle tiempo a la gente, ahí es donde van a poder capitalizar las inversiones y ahí es donde van a poder mejorar las cosas. Entonces, como este tiempo no está garantizado por las condiciones de movilidad que existen en la sabana de Bogotá o en los municipios aledaños y en las grandes ciudades de Latinoamérica, no está garantizado y normalmente la gente se demora entre 1 o 2 horas, en el caso colombiano. Entonces ahí es donde realmente este tema de las inversiones en los municipios aledaños en Bogotá no lo recomiendo. Joana me pregunta, desde tu perspectiva, ¿es una buena opción realizar negociación por medio del leasing habitacional? Sí, sí. Para mí el tema del leasing habitacional es muy bueno por dos razones, pues tres razones principales. La primera, les prestan, necesitan, pues digamos, las condiciones de los préstamos no son tan agresivas como en un préstamo tradicional. La segunda, es decir, les prestan creo que ya están prestando hasta el 90%, digamos, que solamente tendrían ustedes que tener como el 10% del inmueble y les prestan el 90% y es una muy buena opción por eso, digamos, si no tienen mucho capital para apalancarse. La segunda es que esto no le, digamos, al leasing habitacional termina siendo una propiedad del banco, digamos, la propiedad no termina siendo de ustedes. Y esto porque es importante porque en los temas de impuestos, ustedes, esa propiedad no queda a nombre de ustedes, entonces los impuestos los asume es el banco, el propietario como tal. Entonces, no me refiero a los prediales y a todo lo de la vivienda como tal, sino a los impuestos de renta. Entonces eso no va a sumar dentro de sus declaraciones de renta o dentro de sus impuestos y ahí eso les puede bajar un poco más. Y el tercero es porque ustedes terminan como apalancando su inmueble con un tema de arriendo y lo pueden hacer a mucho más largo plazo que lo pueden hacer un crédito tradicional. Entonces, por esas tres razones a mí me parece importante el tema del leasing habitacional. Y la última pregunta, voy a mirar porque ya el tema del podcast está alargando mucho y la idea es que no sea más de 30 minutos. Eh, ta, ta, ta. Esperen, David me pregunta, de acuerdo, versus la inversión, actualmente recomendable fijarse en proyectos. Bueno, David me estaba preguntando también lo de fuera de la ciudad, listo. Tatiana me pregunta acerca del apalancamiento.
que puedan reaccionar los bancos a la situación actual y a la aprobación de los créditos y los leasing. Esa me parece importante y muchísimas gracias. Los bancos actualmente van a tener un tema de, digamos, como de fijar van a estar como en una coyuntura como curiosa, por decirlo así. Porque por un lado el negocio de los bancos es prestar dinero, ¿cierto? Y el gobierno y las políticas generales de gobierno van a hacer a que los bancos presten ese dinero para poder mover todo el motor económico. Entonces, aunque los bancos quieran restringir un poco las condiciones de préstamo de dinero, por todas las políticas que se vienen dando, no van a poder hacerlo como de la forma en la que quisieran hacerlo, porque si no prestan el dinero, pues el dinero no se mueve y ese no es el negocio de los bancos. Los bancos necesitan que el dinero se siga moviendo y para reactivar todos los temas económicos necesitan activar muy rápidamente todo el tema de flujo de capital y actualmente varias de las políticas que va a tener el gobierno nacional va a ser de mover mucho la vivienda. ¿Por qué? Porque la vivienda es un sector que mueve muchos otros sectores. Digamos, mueve, no sé, por ponerles un ejemplo, un proyecto mueve al señor de las ventanas, al señor de las chapas, al señor de las mesas, al señor de los muebles, al señor de, digamos, tiene una repercusión muchísimo más grande y como el efecto cascada en todo el tema económico, eso va a ser muy importante. Y porque también es importante el sector de la construcción y lo van a promover mucho y aunque los bancos no quieran, pero les va a tocar, es que mueven también mucha, como mano de obra no calificada. Y esa mano de obra no calificada es la que también mueve muchos otros sectores económicos como el del comercio. Entonces, yo creería que la aprobación va a ser un poco más compleja, les van a pedir un poquito más de papeles, pero van a haber más subsidios, digamos, esta noticia también me lo dieron la semana pasada, van a volver a sacar un subsidio a la vivienda novis, que eso va a ser supremamente importante, algo que sucedió hace un par de años, van a sacar otra vez ese subsidio a la tasa, tanto a la tasa como al fresh, y digamos como a los inmuebles como tal. Entonces, esto va a ser importante, estén muy pendientes de cuándo van a salir esas medidas de gobierno, porque no son muy usuales que salgan y ahí es donde ustedes pueden tener eh, como esa posibilidad de invertir en estos mercados. Listo, entonces vamos a acabar acá con el podcast. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Vamos a seguir en el live de Instagram respondiendo preguntas. Pero entonces muchísimas gracias a todos los oyentes. Los esperamos dentro de 8 días con el siguiente podcast acerca de los mercados y cómo es el futuro de los hoteles. Y en ese les quiero dar 3 cosas importantes para todos los que también respondieron en Instagram del futuro de los hoteles. Digitalización y modernización de los hoteles cada vez van a ser más, digamos, van a requerir menos mano de obra y la digitalización viene fuertísima dentro de los hoteles. El segundo es la personalización por todos estos nuevos tipos de clientes que hay, ¿cierto? Y la tercera cosa que va a suceder en los hoteles así muy rápidamente es el tema de personalización. Cada vez los hoteles van a hacer cosas más experienciales y se van a meter muy muy fuerte y están invirtiendo grandes cantidades de dinero en conocimiento del cliente y en trabajar los temas de personalización de las experiencias de los hoteles. Y ahí es donde justamente Latinoamérica, y este es un dato importantísimo, Latinoamérica puede aprovechar todas las potencialidades que está por varias razones. La primera, está lejos de los focos de infección, digamos, no hemos sido de las regiones que más infectada está. La segunda es que los mercados grandes de hotelería y de turismo a nivel mundial van a estar cerrados, que es Europa y Estados Unidos. Y la tercera es que tenemos unas calidades y un servicio al cliente que es supremamente alto y diferencial a lo que se puede encontrar a nivel mundial. Listo, entonces esas eran las cosas que quería decirles por el día de hoy en el podcast. Muchísimas gracias por escucharme. Les recuerdo que viene una masterclass que está a finales de este mes, como les contaba, acerca de cómo hacer estudios de mercado y cómo poder implementar estos temas. Ya está lista, la vamos a hacer la grabación sale yo creo que por ahí el 20 o 30, entre el 20 y el 30 de abril sale la grabación final de la masterclass, para que estén muy pendientes y nos escuchamos dentro de 8 días y que tengan una feliz tarde, noche o a la hora que me estén escuchando.